¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya saben, en este espacio usted tiene pues el sartén o la sartén por el mango, es lo correcto. Le recuerdo, este es un espacio del género periodístico de entrevista. Ustedes entrevistan a Ricardo Alemán. Ustedes han formulado las preguntas, ya sabe la mecánica. Nosotros pues las recopilamos en la semana y el fin de semana pues les respondo. 10 preguntas, 10 respuestas. Acuérdese, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya tiene usted la número 1 ahí en su pantalla, Óscar Cuevas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo el pueblo de los agachados? ¿Se acuerda usted de aquella tira cómica de Ríos, Los Agachados? Bueno, pues sí, seguimos siendo los agachados. El problema es que tenemos una educación, pues ya sabemos, ¿no? Una educación de sometidos. Por eso López quiere mantener a la gente con escasa educación y escasa capacidad económica, los quiere tener pobres. Es un círculo vicioso la pobreza y la ignorancia. Y eso es lo que quiere López para seguir manipulando a las personas. Y bueno, pues para salir de esa circunstancia se requiere tener preparación, educación y sobre todo tener mucho carácter. ¿No le parece? Vámonos a la número 2, Nena de la Torre. ¿Se acuerdan que en campaña dijo, si pierdo, se soltaría el tigre? Efectivamente fue una amenaza. Recuerdo que esa fue una reunión en donde estaba con la señora Jacob Polewski, que dijeron que si hacían fraude o si perdían, iban a soltar el tigre. Eso es típico también de los dictadores. El problema es que la mayoría de la gente, muchos de esos 30 millones que votaron por López, pues no saben, son la mayoría ignorantes y no saben que López Obrador a lo largo de su campaña de muchos años, casi 20 años estuvo en campaña, pues nos dio las pistas sobre lo que hoy estamos viendo y solo no vio esa realidad quien no quiso verla. Entonces que ahora no nos vengan con el cuento de que no sabían, ¿sí? Todo lo que estamos padeciendo hoy se sabía y se sabía perfectamente, al grado de que no hacía falta más que pues ponerlo en papel, algunos lo hicimos y ahí está el resultado. Vámonos a la número 3, Dunia Ruiz. ¿Será lo correcto votar por la renovación de mandato? Estamos confundidos. Algunos dicen que no debemos votar porque él debe durar sus 6 años. ¿Usted qué opina? Dunia, yo soy de la opinión de que no debemos caer en la trampa. Esta tontería de la revocación de mandato es una trampa propia de los dictadores. Otra de los puntos del manual del dictador, ¿sí? Acuérdese usted, si usted revisa, va a encontrar que eso hizo Hugo Chávez, que eso hizo Nicolás Maduro en Venezuela, eso mismo hizo Evo Morales en Bolivia, eso mismo hizo el actual dictador en Nicaragua y lo han hecho en otras dictaduras, ¿sí? Es decir, el tema de supuestamente preguntarle a la gente si quiere la gente que siga o no, es una trampa, porque el porcentaje que se establece, por ejemplo, en el caso mexicano, es del 40% del padrón electoral. ¿Sabe usted cuánto es? Pues más o menos 40 millones de personas. Si votaron 30 por López en una votación histórica, es imposible, casi técnicamente imposible, que voten 40 millones. Y entonces López va a justificar eso y va a decir, ¿ya ven cómo quieren que me quede? Y entonces ese va a ser la votación para continuar en su dictadura. Y hay muchas trampas porque es ilegal, ¿sí? Acuérdese usted que en materia electoral y en otros ámbitos, las leyes no son retroactivas, ¿sí? La ley, la reforma constitucional para decretar, mejor dicho, para regular la revocación de mandato, se hizo en 2019, durante el gobierno de López Obrador. Entonces, es ilegal que un gobierno, es inconstitucional incluso que un gobierno haga su propia ley para él, ¿sí? Acuérdese, las leyes no son retroactivas. La ley de revocación de mandato entraría en vigor, y la reforma constitucional también, para el presidente que sea electo en 2024. Es una trampa, no se dejen engañar.
El fin de semana, el jueves, si mi memoria no me falla, o el miércoles, publiqué un texto sobre eso. Creo que es el jueves pasado. Muy bien, vámonos a la que sigue. Jacqueline Anaya. Buenos días, señor Alemán. ¿Va a firmar la revocación de mandato? Mire, López va a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque es otro circo. Es parte del circo que nos trae, pues, engañándonos, ¿sí? Con esta zanahoria de la revocación de mandato le va a decir a la gente, ya lo ha dicho incluso, miren, si me quieren echar, voten, ¿sí? Pero es ilegal porque no, según la Constitución, esta revocación de mandato no aplica para el gobierno de López, tiene que aplicar para un gobierno posterior. No nos dejemos engañar. MNG es la que sigue, la número 5. ¿Qué hay de las empresas fantasma millonarias de Jesús Ramírez? Que esa no es corrupción. Claro, mire, todos, desde el pues más humilde de los servidores públicos de este gobierno de López, hasta el propio López y sus parientes, sus hijitos y todos, son unas ratas de alcantarilla. Llegaron para robar, están robando a manos llenas, y bueno, por supuesto que este tema de Jesús Ramírez Cuevas, pues también. Todos son cortados con la misma tijera. Por eso se identifican tanto, porque todos tienen el mismo problema, el problema de la ratería. Son ladrones. La número 6, JM Bemón, duda olímpica. ¿Por qué será que un país rico en oro y plata solo da para producir una raza de bronce? Bueno, acuérdense que el tema pues, el deporte de alto rendimiento es un asunto de recursos, ¿sí? Mire, yo conocí, todos fuimos en algún momento jóvenes, todos alguna vez fuimos amantes de alguna práctica deportiva. Yo hice varios deportes de distintas disciplinas y yo conocí a mucha gente que aspiraba a participar en eventos como las Olimpiadas o los mundiales de fútbol, etcétera. ¿Sí? Hay un mundial también de karate, etcétera. ¿Sí? Hay pues ligas de primer mundo, la Liga de Estados Unidos en el básquetbol, por ejemplo, etcétera. Pero para ser un atleta de alto rendimiento se requiere el entrenamiento diario con un buen entrenador, una buena disciplina, un buen programa de entrenamiento y sobre todo lana, porque la mayoría tenemos que trabajar y estudiar. Entonces, para ser atleta de alto rendimiento, pues el trabajo remunerado debe ser sustituido por una beca. Y este loco quitó las becas. Y el dinero de la CONADE se lo roba, ya sabe quién. Ese es el gran problema. Bueno, vámonos a la número 7, Chepa Josefina. Ricardo, también lo de la línea 2 se va a quedar impune. Claro que por este gobierno no van a hacer nada. Sí va a quedar impune. Acuérdense que ya andan buscando ahí a los maestros soldadores para meterlos a la cárcel y para hacerlos responsables. Pero la responsabilidad principal, pues es del gobierno de López Obrador, del gobierno de la señora Sheinbaum, lo fue en su momento en el gobierno de Marcelo Ebrard. Es también la responsabilidad de las empresas que construyeron y también responsabilidad de los gobiernos que no tuvieron un equipo adecuado de inspección de la obra. Entonces, es una responsabilidad colectiva. Y ahora quieren, como buenos chivos expiatorios, culpar a los obreros. Así son tramposos, mentirosos. Y bueno, por el momento no va a haber culpables. Pero espérese a que acabe el circo y va a ver cómo muchos van a parar en la cárcel. La número 8, Mario Landero. Y el responsable de la falla anterior, cuando se cambiaron los carros de los trenes por unos más largos que produjeron derrapamientos y desgastes en las ruedas y los rieles por incompatibilidad de carros con las curvas originales de las vías. Creo que ese se llamaba Ebrard y, o no, por causa de eso se paró la línea por 2 años, claro que sí. Efectivamente, Mario Landero, acuérdese que
la obra de la línea 12 se terminó de manera apresurada porque ya se había terminado, valga la redundancia, el gobierno de de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard adelanta la entrega de la obra porque ya se iba, su gobierno ya había terminado. Incluso acuérdese que la inauguración se da cuando ya Miguel Mancera ya era jefe de gobierno electo, aparece en las fotografías. Y en cuanto recibe la obra, el señor Mancera es informado de que estaba mal. Y entonces empieza a buscar una solución. E incluso yo en una ocasión hablé directamente, me senté a platicar con el jefe de gobierno Miguel Mancera y me explicó cómo modificaron el rodamiento con ruedas de plástico, de hule y aire, que le llaman neumático, rodamiento neumático, lo modificaron por rodamiento en rieles. Eso generó todo el problema. Mancera lo modificó, trató de arreglarlo, pero la obra ya estaba tocada desde antes de que empezara. Ese fue el problema. Entonces, bueno, pues ya sabe lo que pasó. Y por supuesto tienen que ser responsables el propio jefe de gobierno que mandó a construir la obra, que se llama Marcelo Ebrard. Jorge Luis Centeno Chavarín, de verdad me lo he preguntado también. ¿Qué pecado hemos cometido para tener un miserable como presidente? Dios nos libre de la pandemia y del mitómano. Jorge, algo hicimos mal como sociedad, todos, ¿eh? Mire, este tema yo lo he platicado con muchas personas y muchos de los que he pues, platicado sobre el tema dicen, no, yo no tengo la responsabilidad. Sí tenemos toda responsabilidad. Porque no hicimos lo suficiente. ¿Sí? Yo estuve por lo menos 5 años antes de la elección de 2018 publicando muchos textos advirtiendo, señalando, diciendo, pero no fue suficiente. No pude convencer pues a muchos, ¿sí? No fueron suficientes mis argumentos para hacer entender, no convencer, hacer entender a muchos. Entonces todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos una forma de hacer que las cosas cambien, una participación. Cuando platicamos con nuestro entorno, con nuestros amigos, etcétera, nuestros parientes, nuestros familiares, compañeros de escuela, de trabajo, podemos hacer que cambien si tenemos los argumentos suficientes. No lo hicimos. Entonces, yo creo que sí tenemos todos una responsabilidad. Vámonos a la última, la 10. Bill Thompson Sánchez. ¿Qué pasará cuando Estados Unidos comienza a imponer sanciones comerciales en contra del gobierno del dictador López Obrador? Bill, esa es una gran pregunta. Ya estamos viendo cómo empiezan a venir altas autoridades de Estados Unidos. Hace unos días, la semana pasada, hubo reuniones de alto nivel aquí en México. Es probable que Joe Biden venga a México y vamos a ver que le empiecen a jalar la oreja severamente al gobierno de López Obrador. Está haciendo muchas tonterías y ya no están dispuestos en Estados Unidos, en este gobierno de Biden, ya no están dispuestos a tolerar tanta estupidez, tanta arrogancia y tantas violaciones, no solamente al Tratado de Libre Comercio, sino a los derechos humanos y, por supuesto, a poner en riesgo la soberanía de Estados Unidos. Recuerde usted que el territorio mexicano es una frontera, quizá la frontera más grande que tiene Estados Unidos. Entonces tiene que cuidar su territorio y van a reaccionar. Por supuesto, tiene usted razón. Ahí está, pregúntale Ricardo Alemán, te responde 10 preguntas y respuestas, género periodístico de entrevista. Ustedes tienen la sartén por el mango. Adiós.